que por el momento tiene el título de La ontología psicologista de Husserl y su posibilidad de fundamentar el conocimiento de los entes aritméticos. Todavía, por suerte, tengo 7 semanas para la revisión, que este título no es el definitivo, pero el tema va encaminado hacia allá. Lamento no tener una presentación de PowerPoint para mostrarles, espero que baste con mis palabras. Pues bien, vengo a presentar el tema, el problema de la investigación del cual tratará mi trabajo de disertación. No prometo no dejar preguntas, yo misma todavía tengo muchas, pero en algo se me ha esclarecido el camino que pretendo tomar dentro de esta investigación. Pretendo llevarles por 4 puntos clave. El primero, el problema de la investigación. El segundo, la teoría detrás de este problema. El tercero, el apoyo teórico para abordar esta investigación. Y el cuarto, la justificación. El por qué este problema es un problema y por qué vale la pena abordarlo de la forma que deseo hacerlo. En primer lugar, el problema de investigación. Yo voy a estudiar la ontología de Husserl en relación con la aritmética porque quiero entender si, a pesar de sus limitaciones, el psicologismo de Husserl puede fundamentar satisfactoriamente el estatuto ontológico de los números para comprender si la filosofía de la aritmética debe asentar sus bases en la lógica o en la psicología. El objetivo es responder a la pregunta: ¿cómo la ontología husserliana, asentando sus bases en la psicología, entendida como estudio de la mente, no como estudio de patologías, puede fundamentar satisfactoriamente la aritmética como la base de las matemáticas? Ahora, pueden preguntarse de dónde viene esta interrogante, esta pregunta, esta problemática. Y esto nos lleva a la segunda parte. La problemática viene dada desde la misma obra de Husserl y el contexto en el cual está inserta, sobre todo la primera parte de esta obra. Edmund Husserl, al igual que Gottlob Frege, otro gran filósofo de mi interés, pero que por razones prácticas ha quedado eliminado del trabajo investigativo a realizar, intentan ambos fundamentar a la aritmética y la matemática ontológicamente con el fin de firmar la partida de defunción del psicologismo tan presente en su época. Este psicologismo, llamémoslo psicologismo fuerte o reduccionista, se caracteriza por plantear que el conocimiento de la matemática viene dado por el funcionamiento de la mente. Tanto es así que la aritmética, ontológicamente, depende por completo y se reduce al funcionamiento específico de la mente humana, tal y como está estructurado ahora. Cualquier cambio en esta estructura implicaría cambios ontológicos fundamentales en la aritmética y en la matemática. ¿Pero por qué esto es problemático? Pues porque el conocimiento matemático se ha insertado en las teorías del conocimiento como uno de los pocos conocimientos objetivos y cuyo poder descriptivo y prescriptivo de la realidad es fundamental en el campo de la ciencia y del conocimiento de la realidad, considerándola como externa a la mente humana, externa e independiente además. Si el psicologismo, tal como lo conocieron Frege y Husserl, fuese verdadero, todo el conocimiento aritmético, matemático, geométrico, físico, científico, no sería conocimiento de la realidad, sino que sería conocimiento de las propias estructuras mentales del ser humano, y el conocimiento de la realidad, el verdadero conocimiento de la realidad, quedaría como una fantasía irrealizable. Husserl intenta rebatir este psicologismo, pero se da de bruces con un problema mayor. Su filosofía recae en el funcionamiento de la mente del sujeto. La fenomenología, que no es solo el método de Husserl, sino que engloba toda su propuesta ontológica, psicológica, cognoscitiva y perceptiva, recae y se centra en la actividad de la conciencia del sujeto. Husserl plantea que la mente del sujeto es intencional, es decir, tiene contenidos más allá de ella misma, es consciente de otras cosas. Esta intencionalidad de la conciencia viene dada por la capacidad perceptiva del sujeto. Todos los sujetos de su conciencia mediante un proceso en el que entran en juego 3 conceptos fundamentales: el noema, la noesis y la epogea. Primero, en orden cronológico, viene la noesis. Es la primera percepción mental del sujeto hacia su realidad. Viene dada con lo que podríamos llamar ruido. El ruido de la noesis no es más que las cuestiones contingentes que rodean aquellos fenómenos que la mente ha percibido. Y es aquí donde entra la epogea, la puesta en paréntesis del mundo, como dice Husserl, yo diría del ruido propio de la noesis.
La epogé es el aislamiento constante de este ruido. En efecto, el objetivo es aislar el ruido de la última verdad de aquello que percibió el sujeto, el noema. El noema es aquella verdad lógica última a la que llega la mente del sujeto, eliminando todo el ruido que entró dentro del primer acto perceptivo. Es una identidad eidética, es decir, ideal del fenómeno. Vendría a ser la realidad más real de la cosa. Y por esto, el noema es para Husserl la esencia misma de la cosa a la cual el sujeto llega gracias al funcionamiento de su mente. El principio de este planteamiento, como ven, viene dado precisamente por el funcionamiento perceptivo e intencional de la conciencia. ¿Y cómo criticar el psicologismo si la misma teoría husserliana depende del funcionamiento de la mente? Después de la publicación de su filosofía de la aritmética, este es el cuestionamiento al que Husserl se enfrentó en todo momento. Sus investigaciones lógicas son un intento de blindar su propuesta de las acusaciones de psicologismo que se le realizaron, pero de nuevo recaen con fuerza en el funcionamiento de la mente del sujeto. Eso sí, con una larga teorización de una teoría de la percepción que le permite afirmar que lo que el sujeto percibe y lo que consolida noimáticamente viene dado no únicamente por la conciencia, sino gracias a la existencia de una realidad externa. Y sería en esta realidad donde se insertaría la posibilidad del conocimiento aritmético, del conocimiento en general. Poco a poco, Husserl se fue alejando de la matemática. En este alejamiento es donde Husserl plantea las condiciones perceptivas para que el sujeto pueda efectuar su percepción. Él lo llama el mundo de la vida o de lo vivido. Esto se da en textos posteriores que lamentablemente no se abarcan en la tesis. Pero bueno, el proyecto husserliano no fue considerado favorablemente a los ojos de los matemáticos o de los filósofos de la aritmética, especialmente no después de la influencia del positivismo lógico en estos campos. Y sin embargo, el proyecto logicista, reducir la matemática a leyes lógicas, falla. Y este proyecto de investigación surge en parte de la duda. Si el proyecto logicista falló, ¿por qué no revisar el proyecto husserliano y analizar si es una alternativa viable? Pero claro, ahí de vuelta nos topamos con el problema del psicologismo. Y este problema no es tan simple como lo parece desde la primera exposición que yo misma hice del tema. Hay un filósofo, Filippo Piovesan, que argumenta que en realidad hay algunos tipos de psicologismo. El primero, es el que tanto Husserl como Frege intentan rebatir, recae en un reduccionismo y el relativismo epistemológico correspondiente. Pero hay otro tipo de psicologismo, el de Husserl. Piovesan lo llama un psicologismo suave y luego un psicologismo no reduccionista, en el que la dependencia ontológica de los números en relación con la mente del sujeto no es absoluta. El carácter especial del psicologismo husserliano viene dado por cómo Husserl, en la primera parte de la filosofía de la aritmética, enfrenta las relaciones llamadas combinaciones colectivas. Estas son el punto de origen ontológico de los números y es la caracterización específica de Husserl de las combinaciones colectivas, porque hay otras, que permiten afirmar que si bien Husserl argumenta a favor de un psicologismo, no es el psicologismo que se le criticó o el que los expertos en Husserl pasaron décadas refutando. Bien, vamos a adentrarnos un poco en el meollo teórico del asunto. Primero lo primero, ¿qué es una combinación colectiva? Pues es una totalidad o un conjunto compuesto de partes y de las relaciones entre esas partes. Pero las combinaciones colectivas son un tipo de totalidad específico que se llama multiplicidad. En la multiplicidad, las partes pueden ser completamente heterogéneas, distintas. En sí no tienen una característica en común. Lo que las une en la totalidad son las relaciones que se establecen entre ellas. Esta es una combinación colectiva, nada más que una totalidad resultante de un proceso de abstracción formal que se consolida a partir de las relaciones de las partes, no de las características de ellas. Ahora, las relaciones entre las partes de las combinaciones colectivas tienen dos características esenciales. Son simples y son psíquicas. Son simples porque sus términos no tienen otras relaciones más que estas. Y lo más interesante es que son psíquicas porque la conexión ocurre en la mente, cuando la mente considera la relación, y es ahí donde se da la representación de los términos. Ahora bien, dentro de las relaciones psíquicas, Piovesan hace notar la necesidad de otra distinción, puesto que las necesidades psíquicas son indeterminadas en tanto a su contenido.
Hay dos concepciones posibles de indeterminabilidad de contenido, la estrecha y la amplia. Las combinaciones colectivas son relaciones psíquicas con indeterminabilidad de contenido en el sentido estrecho. Es decir, que la representación de la relación es independiente a la representación de los términos. Esto se debe justamente a que las combinaciones colectivas no se basan en las partes, sino en las relaciones, y estas relaciones pueden ser dadas entre cualquier parte. Si yo tengo parte X y parte Y, puedo intercambiar cualquiera de esas sin ningún problema, la relación se va a mantener, y eso es lo importante de la combinación colectiva. Bien se ve que puesto que son relaciones psíquicas, la teoría de Husserl es psicologista. ¿Pero en qué sentido es psicologista? Husserl establece que la relación entre la mente y los números es una dependencia no reduccionista, es decir, existe una diferencia entre lo abstraído y quien abstrae. Además, es una dependencia genérica. La existencia de los números no se reduce únicamente a la existencia de una mente en específico, sino de una mente cualquiera. Ahora, si bien Husserl plantea todo esto a partir de la abstracción, esta abstracción no se fundamenta en las propiedades materiales del mundo. Si así fuera, lo que marcara la totalidad no sería la relación entre las partes, sino las partes en sí. La abstracción en el ámbito formal viene dada por los dos momentos clásicos de la abstracción, los que los empiristas ya hablaban: atención y unificación. Pero en Husserl, la atención se centra en las propiedades otorgadas por la mente y la unificación es un proceso psíquico, no primario. Si fuese primario, de nuevo, remitiría a las características de las cosas, no de las relaciones. Pues bien, se ve que Husserl plantearía, o así lo sostiene Pio Besant, una dependencia ontológica genérica de los conceptos de número y objetos que se refieren a la existencia de, al menos, una mente. Ahora, se debe recordar el carácter no reduccionista que establece Husserl. Al no ser iguales los números a la mente, se puede entender que los problemas propios de la definición clásica del psicologismo pueden no afectar al psicologismo husserliano. El relativismo epistemológico en el que se derivaba con el psicologismo clásico tal vez no atañe al psicologismo de Husserl, justamente porque es genérico y no reduccionista. Si es así, ¿puede la propuesta husserliana dar un fundamento ontológico a la filosofía de la aritmética? ¿Puede el psicologismo no reduccionista ser considerado como una postura epistemológica seria? Con esto hemos llegado al fin del segundo punto. Y comenzamos con el tercero. Los problemas teóricos no vienen solos. Vale entonces mencionar algunos de los autores y las perspectivas que espero, porque he dedicado tiempo y energía en su lectura, puedan reforzar los argumentos y brindar precisiones importantes dentro de esta investigación. Si bien Hill, uno de los teóricos respecto a Husserl y su filosofía de la aritmética más importantes, ha escrito mucho sobre la fundamentación husserliana de la matemática, él niega vehementemente el psicologismo como el ámbito en el que Husserl se maneja. Y puesto que me resulta evidente que Husserl es psicologista, descarté su obra. Al quedar su trabajo descartado, se me han abierto ciertas puertas interesantes respecto a la filosofía de la aritmética husserliana, en especial en torno a la comunidad husserliana que plantea que la ontología de Husserl fundamenta la existencia de los números desde un psicologismo fenomenológico. Leclerc e Isaac plantean que la filosofía husserliana puede fundamentar la aritmética, que lo hace, y que a partir de la fundamentación de la aritmética se puede fundamentar la naturaleza del resto del conocimiento matemático. Leclerc plantea que la intuición aritmética es aprendida fenomenológicamente por la mente, y que tan solo en tanto es aprendida fenomenológicamente, se puede considerar como un verdadero conocimiento aritmético. La comprensión del modo fenomenológico de la mente toma entonces un punto central dentro de la comprensión de la aritmética. Pero no es solo del conocimiento de la aritmética, sino también de la naturaleza ontológica de los entes que la conforman, los números. Isaac, por su parte, plantea que las bases husserlianas para la aritmética son suficientes como para que el resto del conocimiento de índole matemático se elabore en torno a estas bases y principios. Isaac, en pocas palabras, está dispuesto a apostar que la totalidad del conocimiento de las matemáticas puede sostenerse sobre las bases de construcción del conocimiento aritmético que plantea Husserl.
Otro autor que colabora en la comprensión de los planteamientos en torno a la aritmética realizados por Husserl es Rohrbeck, quien analiza los desarrollos matemáticos más recientes y vigentes en la época de Husserl de la aritmética y de la lógica, y determina los puntos de conexión que tienen estos planteamientos de Husserl con los avances del conocimiento matemático de ese momento. Se centra en el análisis de la especificación de la intencionalidad de la conciencia y la fenomenología como un método descriptivo, y cómo esto se inserta en el intento de explicación de ciertos principios matemáticos. Además de que se centra en el rol que Husserl les daba a ambos dentro de su teoría, sobre todo en su teoría epistemológica. Ahora, no soy tan ilusa como para creer que porque algunos pocos autores llegan a sostener que Husserl y su psicologismo fundamentan satisfactoriamente la filosofía de la aritmética y el conocimiento de la matemática, sea así sin lugar a dudas. Si algo debemos hacer todos es siempre buscar quienes, en nuestro mismo campo, ven las cosas distintas. Yo he elegido un autor, Aranda, que sostiene que el psicologismo de Husserl, si bien satisfactorio en una primera instancia dentro de la filosofía de la aritmética, posteriormente se encuentra con ciertos postulados que no logra explicar satisfactoriamente. Ahora, esta crítica no solo sirve como un punto de análisis crítico de mi misma postura, sino que sirve también para elucidar los límites propios de las propuestas husserlianas en torno a la matemática desde una perspectiva cercana. Finalizado el tercer punto, llegamos al cuarto, el punto más terrible al que enfrentarse cuando uno investiga, el tener que preguntarse ¿y qué pasaría si no lo investigo? Y peor aún, tener que dar una respuesta que justifique gastar tiempo y energía, no solo de escritura, sino de lectura y corrección. El preguntarse si alguien más podrá interesarse en leer lo que he escrito. Si algo aporta, algo más que un diploma para mí, algo al conocimiento de una comunidad de investigación. Así que, ¿qué pasaría si no investigo esto que deseo investigar? Pues creo, tal vez de manera ligeramente egocéntrica, que existe un hueco en la literatura acerca del psicologismo de Husserl. La mayoría de los expertos husserlianos o determinan que la teoría de Husserl no es psicologista, por lo que las críticas que le impidieron convertirse en una teoría predominante en la filosofía de la aritmética son inválidas, o bien que justamente por ser Husserl psicologista, sus propuestas en torno a la filosofía de la aritmética son satisfactorias y que, por lo tanto, las críticas al psicologismo son vacuas. Su propuesta no tendría ningún impedimento. Y aquí es donde entra en juego el término que tal vez les sonó raro a alguno de ustedes. El término satisfactoriamente. Está en mi pregunta de investigación y he hablado de una fundamentación satisfactoria más de una vez. Entonces, ¿qué es satisfactorio? Pues de una manera operativa, y para este caso en específico, considero que la teoría de Husserl fundamenta satisfactoriamente la aritmética, si es que puede, 1, explicar la naturaleza ontológica de los números, 2, que esta naturaleza ontológica permita construir operaciones eidéticas a partir de los números, 3, que permita la constitución de operaciones matemáticas por fuera de la aritmética, como por ejemplo las algebraicas. No considero que una teoría deje de ser satisfactoria porque puede implicar cuestiones relativistas o idealistas. Si bien estas posturas plantean limitaciones o problemáticas filosóficas dentro del área de estudio, esto no implica que esta postura deje de explicar satisfactoriamente un fenómeno. Ahora, si las conclusiones lógicas de estas teorías son deseables o no, pues esto depende del lector o del investigador y de las conclusiones que él o ella considera como aceptables de acuerdo con su postura filosófica. Retomemos la cuestión anterior. Si la literatura llega tan rápido a la conclusión de que el psicologismo de Husserl o el supuesto no psicologismo de Husserl fundamenta satisfactoriamente una filosofía de la aritmética, ¿por qué ninguno explica las razones por las cuales este psicologismo específico logra hacerlo? La literatura parte desde la presunción que ya lo hace y se limita a elucidar conceptos o ejemplificar y afirmar que la construcción sobre esta base es posible. Pero, ¿qué es lo que hace a este psicologismo satisfactorio? O en el peor de los casos, ¿qué es lo que haría que no lo fuese? Pues bien, como ya expliqué, parto desde el supuesto de que Husserl afirma un tipo de psicologismo, pero que al ser uno que no se ha explorado como la base de la filosofía de la aritmética, esta perspectiva justamente permite mayor campo de exploración y de investigación de los fundamentos de la filosofía de la aritmética.
¿Pretendo solucionar todos los problemas de la filosofía de la aritmética? Pues no, no todos. Un poco de ego lleva lejos en la investigación, la convicción personal de que lo que diré es importante, que el mundo necesita oírlo para seguir adelante. Pero aparte de ese pequeño vestigio de ego ligeramente pueril, conozco que el tema, el plan de investigación y la investigación en sí todavía necesitan trabajo. El trabajo resultante de disertación no será la mejor obra filosófica jamás escrita, no estará ni cerca, pero si algo espero de ella es que sea coherente, que lleve a un nuevo lugar, que me permita crear una trayectoria de investigación en la cual pueda insertarme y releer lo que escribí y poder criticarme a mí misma. Para esto no puedo hacer más que dos cosas. La primera, la obvia, leer y escribir. La segunda, pedirles que me critiquen, que me hagan ver lo que no he visto, lo que me falta, lo que debería tener, que me pregunten lo que resulta incomprensible, problemático. No prometo resolver nada satisfactoriamente ahora, ya lo dije. De hecho, es muy probable que no lo logre, pero esta investigación, cualquier investigación en realidad, requiere de alguien que señale, que critique, que permita ver las fallas y los límites, al menos para saber los problemas que tengo y enfrentarlos, o ingeniarme cómo investigar cargando con ellos a la espalda. Me quedo todavía con la pregunta, con la investigación pendiente. Cómo la ontología husserliana, asentando sus bases en la psicología, puede fundamentar satisfactoriamente la aritmética como base de las matemáticas, especialmente considerando que su psicologismo es un tipo distinto al previamente analizado y criticado en la filosofía de la aritmética. Me quedo, además, con sus consejos, sus críticas y sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, Alegría. Un comentario. Siempre vale la pena preguntarse. Nunca te preguntes si valió la pena en filosofía, siempre vale la pena. Vamos a dar paso, tenemos unos minutos para preguntas. No sé si hay también preguntas dentro de las personas, bueno, que están conectadas. Si alguien tiene preguntas, alguien del público quiere preguntar a Alegría, a Pablo, a Gonzalo sobre sus trabajos. A mí me gustaría hacer 3 preguntas, una a cada uno, si me lo permiten. Voy a empezar por Alegría, que es la primera persona que presentó su proyecto, porque estos son proyectos, ¿no es cierto? En primer lugar, decirte, Alegría, que me agrada mucho escuchar un proyecto de trabajo de fin de grado que esté acompañado de una reflexión sobre lo que ello implica en ti misma, ¿no es cierto? Eso da cuenta de cómo es la filosofía o cómo se vive la filosofía. Entonces, en eso siento que hay, siento, no pienso, siento que hay una comunidad muy importante entre nosotras. Me alegra mucho. Dicho esto, me gustaría preguntarte algo muy sencillo seguramente para vos, y es lo siguiente. Dices que en última instancia la problemática que está por detrás del tema y de la pregunta que te estás planteando para tu disertación tiene que ver con la relación o con la definición del psicologismo en Husserl, ¿no es cierto? Yo te digo, te pregunto, ¿no será que esa definición del psicologismo en Husserl tiene que pasar sí o sí por la comprensión de lo que es el planteamiento fenomenológico, más allá de estos primeros textos y trabajos que tuvo sobre la aritmética? Derrida hace una tesis sobre la aritmética en Husserl. Es muy interesante, ¿no es cierto? Entonces, ¿no será que necesariamente tiene que pasar por ahí? Te digo, porque estamos aquí ensayando cosas, ¿no es cierto? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta, Ruth. Justamente parte del psicologismo de Husserl se va a ir consolidando en su propuesta más fenomenológica, por ejemplo, en ideas para una filosofía fenomenológica o es un texto bien pequeño que tiene, que es el de introducción a la filosofía, sobre todo la tercera parte, el de la crisis de las humanidades en las ciencias europeas. Y ahí es donde realmente se consolida una postura, digamos así, como más psicologista, más fenomenológica. Pero claro, la obra de Husserl es extensa, es muy extensa, y las implicaciones que tiene, por ejemplo,
Kant, desde Hegel con Bolzano, con Brentano, las conversaciones posteriores que tienen su vida con Heidegger, eh, son muchas y realmente abordar todos los aspectos como ya más fenomenológicos puros era mucho porque lamentablemente tengo un tiempo muy reducido para poder plantear esta tesis. Entonces, claro, en una parte sí menciono, ¿no? El mundo de lo vivido, la segunda parte de los textos husserlianos, y sí lo siento lamentable no poder también enfocarme en ellos porque ellos aportan una cierta riqueza a los planteamientos de la conciencia que tiene Husserl. Sobre todo en la comprensión de la intencionalidad y de lo intuitivo, que es fundamental en la escuela matemática a la que él se refiere, ¿no es cierto? Muy bien, muchas gracias, Alegría. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, primero he disfrutado cada una de las exposiciones que han hecho, sí, y quiero hacer esta pregunta un poco desde un lugar como que no es el mismo lugar que ocupan ustedes, sí, porque yo no he sido expuesto 4 años a la filosofía, sí, recién me recibí de economista, pero quería hacer una pregunta de propósito, sí, ¿qué es lo que esperan darle al mundo o cuál es el sentido de sus investigaciones para con el mundo? Sí, quisiera que cada uno, incluso la iglesia, sí, me respondan esa pregunta, sí, porque pienso que es una buena época para preguntarse por propósito, sí, más allá de lo que uno dijo, sí, o más allá de lo que uno quiso decir, sí. Gracias, sí, eso. Bueno, yo ya presenté hace ya en la primera mesa, y claro, mi tema es muy teórico, digámoslo así. Es bien teórico. ¿Cuál es el valor de algo tan teórico, tan abstracto como la ontología, el fundamento ontológico de los números, según un autor alemán, Husserl, que murió hace ya más de un siglo? Bueno, casi un siglo. Supongo que me interesa ese tema, me interesa en realidad el tema de la constitución del conocimiento, cómo conocemos, porque yo siento que sí es un problema el saber, ¿realmente conocemos las cosas, conocemos la realidad, tenemos una forma de acceso a ella? Si sí, ¿cómo? Si no, ¿qué hacemos? Eh, y claro, tal vez, bueno, damos por sentado, no, sí, conocemos la realidad, pero ¿hasta qué punto realmente la conocemos? Ahora en filosofía de la ciencia ya no se habla que una teoría es verdadera, sino verosímil, es similar a la verdad, se parece, es lo que más se parece por el momento. Entonces, la constitución, bueno, de todas estas teorías teóricas que nos dicen, bueno, esta es la realidad y así es como la conocemos, sí me interesa el darles un fundamento de decir como, sí, realmente conocemos la realidad, o saben que no la conocemos. Entonces, ese sería como el punto.